El siguiente video es para ver lo del cálculo de curvas verticales, en el cual consiste que tenemos dos tipos de curvas verticales, la de cresta y la de columpio. En la curva de cresta tenemos que, para definirla, nos habla de la pendiente de entrada y la pendiente de salida. Si la pendiente de entrada es mayor que la pendiente de salida, tenemos lo que es una curva en cresta. Y por lo tanto vamos a utilizar el parámetro K, que es igual a la distancia de visibilidad al cuadrada entre 200 veces la raíz cuadrada de la altura del conductor más la raíz cuadrada de la altura del objeto. Esto elevado al cuadrado. La de columpio nos dice que si la pendiente de entrada es menor que la pendiente de salida, entonces para calcular nuestro parámetro K va a ser que la distancia de visibilidad al cuadrado entre la multiplicación de 200 por la suma de la pendiente del haz luminoso por la distancia de visibilidad más la altura de los faros. ¿Ok? Aquí vamos a tener las condiciones de la fórmula de la distancia de visibilidad. ¿Sí? Aquí está, que la distancia de visibilidad es igual a la velocidad de marcha por el tiempo de reacción entre 3.6 más la fracción de la velocidad de marcha al cuadrado entre 254 veces el coeficiente de fricción. ¿Ok? Para eso viene aquí una tabla para que ustedes puedan tener la velocidad en marcha, al igual que el tiempo de reacción y el coeficiente de fricción. Cualquier cosa que necesiten saber, pues se pueden dirigir a las normas complementarias para proyecto geométrico de carreteras de la SCT, donde vienen estos factores. ¿Ok? Y dentro de esto, nosotros necesitamos saber que para calcular una curva vertical está basada en un cálculo de una parábola, como se muestra en la siguiente figura. ¿Ok? De hecho, esta es la función que vamos a utilizar, donde decimos que el coeficiente K. ¿Ok? Basado en ese principio, pasaremos a la realización del ejercicio, datos de proyecto. Nosotros para realizar ese ejercicio o el ejercicio vamos a necesitar de estos datos de proyecto. ¿Sí? Los que se manifiestan aquí en la imagen: elevación del punto sobre tangente de entrada, kilometraje del punto sobre tangente de entrada, la elevación del punto de inflexión vertical, el kilometraje del punto de inflexión vertical, la elevación del punto sobre tangente de entrada, el kilometraje del punto sobre elevación de salida, perdón, estos son los de salida, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos calcular la pendiente de entrada y la pendiente de salida, más que nada. Para poder calcular la pendiente de entrada y la pendiente de salida, vamos a ocupar la siguiente ecuación, que es pendiente es igual a la elevación 2 menos la elevación 1 entre la estación 2 menos la estación 1 por 100. Para esto tenemos que la pendiente de entrada es de menos 2.5% y la pendiente de salida es del 4%, donde, confirmando lo que nos había dicho anteriormente, que la pendiente de entrada es mayor que la pendiente de salida, tenemos lo que es una curva en cresta. Entonces calculamos la distancia de visibilidad, que es igual a 176.848. El parámetro K, obviamente como es una curva en cresta, utilizamos la función de la curva en cresta y nos da 73.865. Sacamos como paso 4 la diferencia de pendientes en valor absoluto, que es la pendiente de entrada menos la pendiente de salida en valor absoluto, y es igual a 1.5. Para poder definir la longitud de curva vertical, que es el paso 5, necesitamos obtener la longitud de curva calculada, que es K por A, que es el parámetro K por la diferencia de pendientes en valor absoluto, dándonos un valor de 110.797. Tenemos que revisar lo que es la longitud de curva vertical por norma, que son 60 metros, ¿ok? Y tenemos que hacer una propuesta de longitud de curva vertical propuesta, que puede ser mayor a la de la norma y estar entre el rango de la longitud de curva calculada, o mayor a la calculada y mayor a la de la norma. En este caso, yo, bajo mi experiencia,
se recomienda que sea mayor a la calculada y mayor a la de la norma, ya que a veces la calculada está por debajo de la norma, entonces deben de ser mayor a estas dos, la propuesta, como una recomendación. En este caso se propone la longitud de curva mayor a la longitud de curva calculada como la longitud de curva de la norma, y también checar que el punto de inflexión vertical se establezca con una longitud de curva que sea en estaciones múltiples de 20 o de 10 metros. En este caso se propone para estaciones a múltiplos de 10, ya que el punto de inflexión vertical es, me parece que 10 más 370, aquí está, es este, 10 más 370. Entonces, por eso se propone a estaciones impares, ¿sale? Estaciones impares. Cuando las tangentes permitan alojarla, en este caso siempre y cuando las tangentes lo permitan alojar, ¿sale? Entonces, en este caso, como es un ejercicio didáctico, pues lo podemos hacer. En el caso de que estemos ya analizando el perfil de proyecto, pues necesitaríamos ver cuánto es, cuánto tiene de disponible la tangente vertical para ver si se puede o no se puede. ¿Ok? En este caso, pues sí se puede. ¿Ok? Entonces, pasamos a número de estaciones, que es la longitud de curva vertical propuesta entre 20. Esto nos da 7 estaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una longitud de 140, que está aquí, 140 metros. ¿Ok? 7 estaciones es lo que nos va a dar. Coeficiente K para calcular la curva vertical. Entonces, este es para lo de la parábola y nos da que el coeficiente K es igual a valor absoluto de las pendientes entre el 10 veces el número de estación, dándonos el factor de 0.02142. ¿Ok? Cálculo de los elementos de la curva vertical, que en este caso es el kilometraje del principio de curva vertical, que nos da, lo vamos a obtener de la siguiente forma: el kilometraje del punto de inflexión vertical menos la longitud de curva vertical calculada entre 2. En este caso tenemos una longitud de curva vertical de 140, entre 2 nos da 70, al cual le vamos a restar al 10 más 370 y nos da 10 más 300. Ahora, al 10 para el PTB nos da igual el PIB y la longitud de curva vertical entre 2, donde el PIB es igual al 10 más 370, le vamos a sumar 70, nos da 10 más 440. ¿Ok? Después de aquí pasamos a la tabla para calcular las cotas de la estación dentro de la curva. En este caso, bueno, aquí vamos a poner todas las estaciones desde la estación del PCB, ¿sí? Desde el PCB hasta la estación del PTB, ¿ok? Hasta llegar a la 10 más 440, desde la 10 más 300 hasta la 10 más 440. Esta es la del PCB al PTB. Y vamos a ir de 20 en 20, ¿sí? ¿Ok? Y tenemos que pasar por la estación del PIB. ¿Ok? Aquí tenemos que pasar por la estación del PIB, ya que esa es la referencia. ¿Ok? Y bueno, ya tenemos las estaciones de 20 a 20, hay que adicionar la estación del PIB. Esta es la del PCB y esta es la del PTB. ¿Ok? Después calculamos las estaciones por cada estación, recordando que una estación equivale a 20 metros, entonces 10,300 es la inicial, le ponemos 0. En la siguiente, 320 menos 300 nos da 20. Entre 20 nos da la primera estación. 10 más 340 menos 10 más 300 nos da 40. Entre 20 nos da 2. Y así sucesivamente nos vamos a ir hasta llegar a 7 estaciones. ¿Ok? Una vez que ya tenemos las estaciones, vamos a obtener lo que es Y para el trazo de la curva vertical y tenemos, o el trazo de la parábola, y tenemos que la primera sería el coeficiente K, que nos da un valor de 0.02142. Este lo vamos a multiplicar en todos
por el número de estación al cuadrado. Entonces, el primero es 0, el segundo es 2142, el siguiente que es 2 al cuadrado, 4, sería 0.85 y así sucesivamente hasta llegar a todas. ¿Ok? Para obtener la cota tangente de entrada, vamos a hacerle caso a lo siguiente. Para obtener esta cota tangente de entrada, vamos a hacerle caso a las siguientes condiciones, que es necesitamos calcular el desnivel que se requiera de la pendiente de entrada y multiplicarla por la diferencia de estaciones, ¿ok? Aquí nosotros tenemos lo que es la distancia, ¿sí? Esta distancia equivale a 20 metros, ¿sí? Pero también tenemos una distancia que equivale a 10 metros, que es la de la primera estación al PIB, ya sea del lado izquierdo, ¿ok? O la del lado derecho. Estas valen 10 metros, ¿sí? ¿Ok? Estas valen 10 metros, cualquiera de esas dos, ¿ok? Y todas las demás valen 20 metros. Entonces, tenemos una pendiente de entrada de 2.5%. La vamos a dividir entre 100, ¿ok? Y la vamos a multiplicar por la distancia. Y como les había dicho, tenemos una distancia de distancias de 10 metros y de 20 metros. ¿Ok? Entonces multiplicamos el 2.5 que nos va a dar 0.5 metros. Para una distancia de 20 metros, el desnivel va a ser 0.05. Para un desnivel de 10 va a ser 0.25. Una distancia de 10, 0.25 el desnivel. ¿Ok? Y entonces así es como vamos a obtener nuestras cotas sobre tangente de entrada, que son donde están ubicadas las X, ¿no? ¿Ok? Esas X así es como las vamos a obtener, ¿ok? Entonces, aquí nos dice que si depende del valor de la pendiente para obtener el desnivel. Si la pendiente es positiva, hay que restar el desnivel calculado. Si la pendiente de entrada es negativa, hay que sumar el desnivel calculado. Entonces, aquí queda claro que si es 0.25, hay que irle sumando. Ahorita pasamos a las tablas para que quede, ¿ok? De aquí para acá hay que sumar, ¿sí? Ya que en este caso vamos subiendo en este sentido, ya que la pendiente es negativa. ¿Ok? La pendiente va hacia abajo y como estamos partiendo del punto de inflexión vertical, hacia acá vamos a sumar. ¿Ok? De aquí para acá tendremos que sumar. De aquí para acá tendremos que restar por la pendiente que es negativa. En caso contrario, pues hacemos lo contrario. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a reflejar. Todo eso tiene que ser, que realizarse en toda la longitud de la curva vertical, nada más. ¿Vale? Ok, aquí lo vamos a ver rápidamente. Tenemos 3.06, al cual, si sacamos la diferencia de estaciones, son 10, que en este caso decíamos que teníamos un desnivel de 0.25, entonces 3.6, 306.6 menos más 0.25 nos da 306.85, y de ahí le vamos a ir sumando 0.5. 306.85 más 0.5 nos da 307.35 y así sucesivamente hasta llegar a la estación del PCB. ¿Ok? Para abajo vamos a irle restando 306.6 menos 0.25, le vamos a restar 0.25 y nos va a dar 306.35. A 306.35 le vamos a sumar 0.5, le vamos a dar 305.85. ¿Por qué? Porque la distancia entre estas dos son 20 y la
distancia entre la 370 y 380 son 10 metros, ¿ok? Una vez que ya tenemos esta parte de la cota tangente de entrada, igual tenemos que llegar hasta el PTB. Vamos a obtener lo que es la cota de la curva. Para obtener la cota de la curva es bien fácil. Si la curva es en cresta, nuestra Y va a ser negativa. Esta va a ser negativa. Si es en cresta. Entonces lo que vamos a hacer es cota tangente de entrada menos Y. ¿Ok? Si nuestra curva es en columpio, la Y va a ser positiva. Entonces, si nuestra curva va a ser en columpio, nuestra Y va a ser positiva. Y para obtener la cota de la curva, va a ser cota tangente de entrada más la Y. Y así vamos a obtener la cota de la curva. Bueno, chavos, espero que quede claro. Cualquier duda lo hacen en los comentarios.